¿Alguna vez has experimentado una coincidencia tan sorprendente que te ha dejado sin palabras? Las coincidencias pueden ser divertidas, extrañas e incluso inquietantes. En este vídeo te llevaremos a un recorrido a través de las 20 coincidencias más increíbles y misteriosas de la historia, que parecen desafiar toda lógica y razón. Prepárate para escuchar relatos tan asombrosos que te harán cuestionar si realmente estamos controlando nuestro destino o si hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pero antes de sumergirnos en estas historias fascinantes, asegúrate de dejar un buen like, suscribirte al canal y comentar tu opinión al final del vídeo. Vamos a descubrir estas increíbles coincidencias. Número 1. Los gemelos Jim y Jim, una vida de paralelismos. Estos dos hombres nacieron en 1940 en Ohio y fueron separados al nacer, adoptados por familias diferentes sin que sus padres adoptivos supieran de la existencia del otro. Durante 39 años vivieron vidas paralelas sin conocerse. Cuando finalmente se reunieron, no solo descubrieron que ambos se llamaban Jim, sino que también compartían un asombroso número de similitudes. Ambos habían trabajado en el campo de la seguridad y compartían pasatiempos como la carpintería y las matemáticas. Pero lo más sorprendente fue cuando se enteraron de que cada uno había tenido un perro llamado Toy y que ambos se habían casado y divorciado de mujeres llamadas Linda, para luego volver a casarse con mujeres llamadas Betty. También tenían hijos que llevaban el nombre de James Alan. Esta historia no solo es una curiosidad, sino que plantea preguntas sobre la influencia de la genética y el entorno en nuestras vidas. Número 2. La bala que tardó 20 años en cumplir su destino, una tragedia sin igual. Pasemos a una historia más oscura, la de Harry Siglan, un hombre de Texas que se encontró en medio de un drama trágico. En 1883, Harry abandonó a su novia, Charlie, quien cayó en una profunda depresión. Su hermano, buscando venganza, disparó a Harry, pero la bala no lo alcanzó. Sin embargo, la bala se quedó alojada en un árbol cercano. Este hecho podría haber parecido un simple accidente, pero la historia se torna aún más impactante. 20 años después, en 1903, Harry decidió cortar el árbol que había estado en su propiedad desde aquel día fatídico. Al hacerlo, la bala que había permanecido inactiva durante 2 décadas salió disparada y le dio en la cabeza, matándolo instantáneamente. Es un recordatorio escalofriante de cómo el destino puede jugar con nuestras vidas y de las trágicas consecuencias que pueden surgir de un acto impulsivo. Número 3. El escritor que predijo el Titanic, un aviso del destino. Morgan Robertson fue un escritor estadounidense que publicó una novela titulada Futilidad en 1898. Esta novela narraba la historia de un gran barco llamado Titan que se hundía tras chocar con un iceberg en su viaje inaugural. 14 años después, el RMS Titanic, un barco sorprendentemente similar, sufrió el mismo destino, convirtiéndose en una de las estrategias más infames de la historia. Las similitudes entre la ficción y la realidad son asombrosas. Tanto el Titan como el Titanic eran considerados insumergibles y ambos tenían lujos que atraían a ricos pasajeros. Sin embargo, había un aspecto inquietante. El Titanic también carecía de suficientes botes salvavidas. Algunos críticos han sugerido que Robertson estaba simplemente describiendo la época y los peligros de la navegación, pero las coincidencias siguen siendo escalofriantes. La pregunta que surge es si Robertson tenía algún conocimiento oculto sobre el futuro. Número 4. El rey y su gemelo, un encuentro fatídico. El 28 de julio del año 1900, el rey Humberto I de Italia decidió salir a cenar a un restaurante en Monza. Allí se encontró con un hombre que era su doble exacto. Este hombre, también llamado Humberto, había nacido el mismo día que el rey en Turín. Mientras conversaban, descubrieron una serie de coincidencias inquietantes en sus vidas. Ambos habían abierto negocios el mismo día, habían contraído matrimonio con mujeres llamadas Margarita y compartían una vida marcada por similitudes asombrosas. Sin embargo, la historia no termina bien. Al día siguiente, ambos hombres fueron asesinados en tiroteos no relacionados. El rey fue asesinado por un anarquista italiano. La vida de estos hombres, que parecían haber estado destinadas a encontrarse, terminó en una tragedia que resuena a lo largo del tiempo, recordándonos que el destino puede ser tanto maravilloso como mortal. Número 5. El hombre que sobrevivió a 2 bombardeos atómicos,
un sobreviviente único. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo horrores inimaginables, y uno de los eventos más devastadores fue el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Tsutomu Yamaguchi, un ciudadano japonés, se encontraba en Hiroshima cuando se produjo la primera detonación el 6 de agosto de 1945. A pesar de la devastación a su alrededor, Yamaguchi sobrevivió al ataque y regresó a su hogar en Nagasaki. Sin embargo, el 9 de agosto, cuando el mundo todavía estaba en estado de shock, Nagasaki fue bombardeada nuevamente. Yamaguchi se encontraba en la ciudad durante la explosión y logró sobrevivir una vez más. Su historia es un testimonio del sufrimiento humano y un recordatorio de la fragilidad de la vida. Finalmente, Yamaguchi murió en 2010 a la edad de 93 años, un hombre que vivió para contar una historia de supervivencia que pocos pueden imaginar. Número 6. Lincoln y su destino trágico, un giro inquietante de la historia. La historia de Robert Lincoln, el hijo mayor del presidente Abraham Lincoln, está llena de coincidencias inquietantes. En 1863, Robert estaba en una estación de tren cuando un carro se movió inesperadamente y casi lo atropella. Un buen samaritano, Edwin Booth, logró salvarlo. Sin embargo, meses después, el hermano de Booth, John Wilkes Booth, sería el responsable de uno de los eventos más trágicos de la historia estadounidense, el asesinato de Abraham Lincoln. Esta conexión entre Robert y la familia Booth es una de las coincidencias más inquietantes que se puedan imaginar. La vida de Robert estuvo marcada por un destino trágico y su historia es un recordatorio de cómo las vidas pueden entrelazarse de formas inesperadas. Número 7. Eleanor Rigby, la canción y su oscuro origen. La famosa canción de los Beatles, Eleanor Rigby, tiene un trasfondo intrigante. Paul McCartney ha afirmado que el nombre de Eleanor proviene de una actriz británica llamada Eleanor Bron y Rigby de una tienda de abarrotes en Bristol. Sin embargo, se descubrió que había una lápida en Liverpool que pertenecía a una mujer llamada Eleanor Rigby que había muerto en 1939. Esta coincidencia ha llevado a muchos a preguntarse si el nombre de la canción fue simplemente una coincidencia o si había un profundo vínculo entre la historia de la mujer y la canción. La conexión entre la música y la vida real a menudo puede ser sorprendente y misteriosa. Número 8. Las vidas de Violet Jessop, una sobreviviente de lo imposible. Violet Jessop es conocida como la mujer que sobrevivió a los 3 barcos. Nacida en 1887, trabajó en el RMS Olympic, el RMS Titanic y el HMHS Britannic, todos ellos involucrados en tragedias marítimas. Curiosamente, estaba a bordo del Titanic durante su famoso naufragio, pero logró sobrevivir al ser rescatada en un bote salvavidas. Más tarde, estaba en el Britannic cuando este se hundió en 1916 y también sobrevivió. En 1911, había estado en el Olympic cuando chocó con un buque de guerra, pero una vez más salió ilesa. La vida de Violet es un testimonio del destino y la suerte, y su historia nos muestra que a veces lo improbable puede suceder. Número 9. Padres e hijos, un destino compartido. La historia de John Gregory Ney y su hijo Patrick William Ney es escalofriante. John se ahogó en el mismo lugar donde exactamente 14 años después su hijo también encontró la muerte. Esta tragedia familiar destaca cómo las coincidencias pueden resonar a lo largo del tiempo y a veces parecen estar escritas por una mano invisible. Este tipo de coincidencias desafía la lógica y nos lleva a cuestionar la naturaleza de la vida y la muerte. ¿Es el destino un hilo que conecta nuestras vidas de maneras que no podemos comprender? Número 10. El cometa Halley y Mark Twain, un destino celeste. El cometa Halley es famoso por su aparición cada 76 años. En 1834 se ha visto en el cielo y un año después nació Mark Twain. Este escritor, conocido por su aguda observación de la vida, predijo que moriría el año siguiente a la aparición del cometa en 1910. Twain falleció el 21 de abril de 1910, justo un día después de que el cometa alcanzara su máximo acercamiento a la Tierra. La conexión entre Twain y el cometa Halley es un recordatorio de cómo el universo puede influir en nuestras vidas de maneras sorprendentes. Este tipo de coincidencias nos lleva a reflexionar sobre el lugar de la humanidad en el cosmos. Número 11. Un sándwich que desató una guerra.
la historia detrás del conflicto. La historia de cómo un sándwich provocó una guerra es fascinante y revela la naturaleza caótica del destino. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en Sarajevo, un evento que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, uno de los compositores, Gavrilo Princip, se detuvo en una calle para comer un sándwich. Mientras se encontraba en la calle, el automóvil del archiduque pasó cerca de él. En un giro del destino, decidió disparar su arma, lo que resultó en la muerte de Fernando y su esposa. Este evento, aparentemente trivial, desencadenó uno de los conflictos más devastadores de la historia. Nos recuerda que incluso en los momentos más pequeños pueden tener un impacto monumental en el curso de la historia. Número 12. La ficción se convierte en realidad. Edgar Allan Poe y su oscuro destino. Edgar Allan Poe, el maestro del horror, escribió una novela en 1838 titulada La narrativa de Arthur Gordon Pym. En ella, un personaje llamado Richard Parker se encuentra atrapado en un barco y es devorado por su tripulación. 50 años después, un yate llamado Minette se hundió y la tripulación, atrapada en un bote salvavidas, devoró a un hombre llamado Richard Parker. La coincidencia entre la ficción y la realidad es escalofriante. ¿Fue una simple casualidad o el destino tenía un sentido del humor oscuro? La historia de Poe y su impacto en la vida real nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras historias pueden cruzarse de maneras inesperadas. Número 13. La muerte de dos padres fundadores en el Día de la Independencia. El 4 de julio de 1826, en el 50 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, dos padres fundadores, Thomas Jefferson y John Adams, fallecieron. Jefferson murió en su hogar en Virginia poco después del mediodía y Adams unas horas después en Massachusetts. La coincidencia de sus muertes en un día tan significativo es un testimonio del destino que unió sus vidas en la historia de Estados Unidos. Este evento ha llevado a muchos a considerar si su muerte fue una especie de símbolo de la unidad y el final de una era. La historia está llena de estos momentos simbólicos que parecen resonar en el tiempo. Número 14. La guerra civil y el cierre de un ciclo. La historia de Wilmer McLean. Wilmer McLean, un hombre común, tuvo la inusual experiencia de ser propietario de la granja donde comenzó la guerra civil estadounidense. En julio de 1861, la primera batalla significativa se libró en su propiedad, pero la historia no termina ahí. En 1865, McLean se mudó para alejarse de la guerra, solo para que el general Lee solicitara su granja para la rendición del ejército confederado. Esta coincidencia es un testimonio de cómo la historia puede entrelazarse con la vida de las personas de formas inesperadas. McLean se convirtió en una figura que simboliza el cierre de un ciclo en la historia de Estados Unidos. Número 5. Daniel el Travieso, un fenómeno de coincidencias. El 12 de marzo de 1951, la tira cómica Dennis the Menace se publicó simultáneamente en el Reino Unido y Estados Unidos. Aunque los dos personajes eran muy diferentes, ambos eran traviesos y causaban problemas. La increíble coincidencia en que dos autores de diferentes países crearan personajes tan similares es un ejemplo de cómo las ideas pueden fluir a través del tiempo y el espacio. Este tipo de coincidencias nos lleva a reflexionar sobre cómo la creatividad puede surgir en paralelo y cómo las influencias culturales pueden dar lugar a fenómenos muy similares. Si estas historias te han sorprendido tanto como a nosotros, no olvides dejar un buen like y suscribirte al canal para más contenido fascinante. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo historias que despierten tu curiosidad y te hagan pensar. Además, queremos saber tu opinión. ¿Conoces alguna coincidencia asombrosa que deberíamos incluir en nuestro próximo vídeo? Déjanos tus comentarios abajo. Queremos que formes parte de esta comunidad y que sigas explorando con nosotros el increíble mundo de las coincidencias y los misterios de la vida. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima y recuerda que lo increíble está a la vuelta de la esquina. Adiós.